y quiero hablarte sobre una gran necesidad. Hay una tremenda necesidad en este tiempo, más aún en este tiempo de la pandemia. ¿Por qué me encuentro en esta situación? ¿Qué está pasando? ¿Qué hacer ante todo, ante esta crisis que estamos pasando, verdad? Y nosotros hemos podido entender esta gran verdad. Nosotros sabemos que el Evangelio que es la palabra de Dios, el Evangelio es el mismo corazón de Dios, el Evangelio es Cristo Jesús, el Evangelio de vida, el Evangelio de paz, el Evangelio de amor, es lo que el mundo necesita. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Estamos Amén. todos de acuerdo? Amén, pastora. Es Amén. importante que usted y yo podamos estar de acuerdo. Estamos viviendo tiempos muy precisos. El reloj de Dios realmente ya está marcando el tiempo de su venida. Y toda esta situación que estamos pasando, la pandemia, el clima, que los terremotos, que el área política, que la vacuna, que qué sé yo, tantas inseguridades que están creando en mi ser humano, lo único que estamos haciendo nosotros es orar, ¿verdad? Y es una bendición, orar. Orar para que Dios nos fortalezca, nos ayude, nos mantenga firme hasta el final. Pero también de orar para que la palabra de Dios corra. La palabra del Señor tiene que correr en este tiempo. ¿Y quién nos va a hacer correr? Es tú y yo quienes vamos a hacer correr la palabra de Dios. Como estaba compartiendo ese texto tan importante que Dios nos llama en este momento para que tú y yo podamos anunciar la palabra de Dios, que podamos hacer que la palabra corra como un río, como nunca antes, de poder subirnos, dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, y proclama el Evangelio. Proclama el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio no es una religión. ¿Me entienden, hermanos? Hermanas mías, el Evangelio no es una religión, ni menos una secta, tampoco lo es. ¿Qué es el Evangelio, dije antes? Es la manifestación de su gracia. En la palabra de Dios. Ajá, sí, ¿qué más? ¿Qué más? Es el poder de Dios para salvación. Muy bien. Es la manifestación de su gracia, 14:13, es el Evangelio de la reconciliación. Nos hemos reconciliado con Dios, ¿verdad? Porque estábamos en enemistad. Estamos en enemistad. Y ahora somos reconciliados por medio de Cristo Jesús. Entonces, el término evangelio, como dice aquí, proviene de qué? Del griego, que significa, ¿qué significa el evangelio en griego? Lean ustedes ahí. Buenas nuevas, no sé, no te digo. Buenas nuevas, grata noticia o grata noticia. ¿Y cuántas veces está escrita esa palabra en el Nuevo Testamento? 55 veces. 55 veces, mire usted, 55 veces el Señor lo recalca vez tras vez, las buenas nuevas, buenas noticias, ¿no? Grata noticia, noticia de vida. Cuando los ángeles anunciaron a los pastores, os ha nacido hoy un Salvador, les dio, os traigo, antes le dijo, os traigo buena noticia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender en ese tiempo. Nosotros tenemos esa gran noticia de Dios. La tenemos ya, ¿sí? La tenemos. Amén.
esa gran noticia. Y nosotros vamos a obrar, vamos a actuar primeramente por amor, por gratitud a Dios, por amor y por gratitud a Dios, ¿verdad? De ver que Él nos ha librado de la muerte eterna a la vida eterna, según Hebreos 2, 14 y 15. Nos ha librado el Señor. Nos ha librado la mente de la muerte, ¿no? Y nos ha traído a vida nueva, de la condenación eterna a ser justificados, según Tito 3:7. Justificados, según Tito 3:7. Y luego también saber que nuestro nombre está escrito, ¿dónde? ¿Dónde está escrito? En el libro de la vida. En el libro de la vida. Libro de la vida. Dios tiene un libro de la vida, como dice Apocalipsis 20, del 12 al 15, que Él ha escrito nuestro nombre. ¿Y por qué lo ha escrito? ¿Por qué ha tenido que escribir? ¿Podrá usar nuestro nombre el día cuando estemos frente a Él? Él lo tiene escrito, tu nombre completo, y el día que tú naciste, el día que te reconciliaste con Él. ¿Cuándo te reconciliaste con Dios? ¿Cuándo viniste al Señor, lo recibiste en tu corazón? ¿Cuándo? ¿Te acuerdas? Sí, el 14 de febrero, 14 de febrero del año que... 2014. Ya, y tú, Irene Zavala, ¿cuándo fue, Irene, tu día? ¿Enero de qué año? ¿Te acuerdas? En enero de 1999. Wow. ¿Y tú, Isabelita Flores, cuándo? El 14 de octubre de 1900, bueno, hace 4 años. 1917. A ver, ¿quién más se acuerda? A ver, Liliana, ¿te acuerdas? Y yo me acuerdo, 6 de junio del 2013. 6 de junio del 2013. 6 de junio 2013. ¿Y Liliana, te acuerdas? Uy, yo no me acuerdo el día ni el mes, pero sí el año, en el 2001. 2001. No. Antes de tu cumpleaños quizás, o después de tu cumpleaños, ahí te puedes recordar algo, ¿no? Lo que pasa es que ya tenía cumplido 14 años yo. Entonces después... Ya, pero no sé si, claro, si fue después, pero no recuerdo el día ni la fecha, pues. Ya tengo 35. Anita, a ver, ¿quién más se acuerda? A ver. Yo pastora, en septiembre del 2011. Wow. Qué lindo. Yo en octubre del 98. Wow, octubre del 98. Yo en septiembre del 2000, pastora. Wow, qué lindo. Yo el 15 de febrero del año 69. Qué bueno. Ay, qué lindo. Cada uno tenemos bien realmente en memoria esa fecha, y el Señor te va a llamar y te va a hacer recordar la fecha y te va a hacer ver quién te habló el Evangelio, cómo tú recibiste al Señor, ¿verdad? Qué bendición. Entonces, qué privilegio tenemos ya de entender que tú y yo hemos sido ahora llamados por Él para cumplir un propósito divino aquí en la tierra, como dice Efesios 4:1. Él nos llamó. A través del Espíritu Santo vino a nuestras vidas y nos convenció para poder quebrantarnos, humillarnos ante Él y reconocer nuestra necesidad, que necesitamos el Evangelio de vida a nuestro espíritu. Y ese día el Señor marcó tu vida. Desde ese momento Él te llamó para un propósito divino. En sí, desde que naciste, Dios ya tenía marcado un propósito divino. Liliana, Dios tiene un propósito divino para tu esposo y para el esposo de cada uno de ustedes. Tiene un propósito divino. Desde el vientre de su madre, Él lo separó para que para que Él pudiera cumplir su propósito. Pero sabemos que el enemigo ha sido uno de los
que ha impedido que tu propósito se haga realidad en Dios. Pero Dios, cuando viene el Señor, Dios restaura ese propósito que Él tuvo desde el vientre de tu madre. Muy bien. Yo te voy a avisar cuando cambies, Anita, ¿ok? Muy bien, estamos con una presentación dándole importancia realmente a lo que es el Evangelio. El Evangelio, porque si no, es hecho bastante diapositiva, pero imposible. Entonces, un poquito retrocede, por favor. Muy bien. Entonces, hemos entendido el valor ahora del Evangelio, ¿verdad? El valor del Evangelio, el fundamento sólido del Evangelio. Vamos a ver, hemos entendido que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Yo lo voy a enviar a la separata a ustedes, ¿está bien? La separata escrita que tengo, nomás que es un poco de diapositiva, ¿ok? Es la demostración del amor, realmente es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la reconciliación. Es eterno el Evangelio, es eterno, eso desde el principio hasta el final, ¿ok? Bien, el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es que Poder poder de Dios para salvación a todo Para aquel salvación. que cree en Él, ¿verdad? Así que Amén. Pablo estaba tan convencido que era el poder de Dios, el poder de Dios. Y es lo que tenemos que decir, el Evangelio no es una religión, jamás. La gente que no conoce la palabra del Señor cree, la han engañado, la han mentido, le han hecho creer que el Evangelio es una religión. No, no es una religión, sino es el poder de Dios. Así usted tiene que decir. No, ustedes los cucufatos, los evangélicos. Perdón, le digo, el Evangelio es el poder de Dios, no es cucufato. ¿No? No son los que no saben lo que están estudiando, ni no, estamos muy conscientes de lo que nosotros hemos creído, ¿verdad? Entonces, a lo cual dice, llamó mediante, el Señor nos ha llamado mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de Jesús. Muy bien. Ahora sí, el valor del evangelio. ¿En qué se basa, en qué está fundamentado el valor del Evangelio? ¿En qué está fundamentado el valor del Evangelio? ¿Ustedes han podido ver ahí la figura? Amén. En su muerte y resurrección de Jesucristo. Muy bien, como dice Romanos 5:10, ¿verdad? Romanos 5:10, la resurrección de Cristo trajo el fundamento inamovible, sólido del Evangelio de las buenas nuevas. La resurrección de Cristo Jesús trajo valor, le dio valor al Evangelio de Cristo Jesús. Es el fundamento, es el mensaje sobre el reino de Dios, como dice Mateo 4:17. Es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Eso fue para los antiguos, es para nosotros y será siempre para las otras generaciones, si vendrán, ¿no? El Señor sabe. Entonces, si Cristo no hubiese resucitado, viviríamos muertos, ¿verdad? Muertos, vuestros pecados, como dice pecados. Romanos 5:12, ¿verdad? Pero qué maravilloso es que así como entró el pecado por un hombre, como dice el libro de Romanos 5:12, así como entró el pecado por un hombre, así también entró la muerte. Pero así como en Adán entró la muerte, en Cristo entró la vida. ¿Lo ve que sus hijos están chorreando la chica? Esto está en 1 Corintios 15, 21 y 22. 21 y 22. Allí está realmente esta palabra que es la clave, es el valor del Evangelio. Los saduceos, los fariseos, muchos realmente le costaba entender esta verdad. Pero cuando Jesús como dice en 1 Corintios 15:4, cuando Él resucitó, fue la victoria más grande. Y si nosotros predicamos este evangelio es porque Jesús resucitó.
Jesús resucitó para darnos vida. Estábamos muertos en pecados y en delitos. Estábamos realmente separados, destituidos de la gloria de Dios, condenados a muerte eterna. Pero la resurrección de Cristo, Jesús en 3 días descendió. Él había dicho que iba a descender y que iba a resucitar en 3 días. Y lo enseñó cuando él comenzó realmente cuando entró a la iglesia y cómo en el templo estaban haciendo negocio. Él dijo, en 3 días voy a restaurar esa iglesia, ¿no? Pero está hablando de la vida espiritual. Y el tercer día fue la victoria más grande. Entonces, el valor del evangelio está centrada en la vida de Jesús, en su muerte, resurrección. Está centrada en Cristo Jesús, ¿ok? Y esto es el privilegio más grande de nuestra vida, que Él vino al mundo para salvarnos eternamente de la separación, que estamos delante de Dios, pero Él vino realmente a unirnos, a salvarnos eternamente y para estar siempre con Dios. Eso está en varios textos bíblicos que le he notado, ¿ok? Entonces, Cristo, la victoria en la cruz del Calvario, de ver cómo Él nos ofrece la oportunidad de ser salvo por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Salvo. Por eso que, ¿por qué la gente no cree en Dios? Porque la gente tiene incredulidad. Hay incredulidad en su corazón. Quizás por rechazos que ha habido en su corazón, aún de sus padres. Han sido demasiado religiosos por religiosidad, por incredulidad, por indiferencia, por rebeldía, por dureza. Todos esos puntos impide a que ellos puedan ver la salvación, el evangelio de Cristo en su vida. Esas son paredes que tenemos que quebrantarlo en el nombre de Jesús, como hoy día hemos orado. Quebrantando toda dureza, toda incredulidad, toda indiferencia ante la obra de Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección, ¿verdad? Qué maravillosa verdad. Entonces, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estaríamos muertos en vuestro pecado, pero Él resucitó en gloria y subió a los cielos. Y lo maravilloso fue, antes de subir a los cielos, Él le dio un tremendo mensaje a sus discípulos. ¿Cuál fue el tremendo mensaje? Le dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Le dio ese gran mensaje. Le hacía hermana. Entonces, como Dios, en su gracia, en su poder, Él vino realmente cuando resucitó en victoria y autoridad. Y le quitó, quiero decirte esto, Jesús, en la resurrección, le quitó. Cuando Él descendió a la profundidad del infierno, le quitó las llaves de la muerte. Le quitó la autoridad que tenía sobre toda persona que creyera en su palabra. Que toda persona que viniera al conocimiento de la palabra del Señor, le quitó esa autoridad al enemigo. A que no pudiera tocarlo, no pudiera tocar su vida. Por eso que Él tiene tanto odio a los creyentes. A todo aquel que ha creído en su nombre, se ha vuelto un enemigo del diablo. Pero sabemos que Dios lo ha vencido. Que Cristo en la cruz lo venció. Y tenemos que nosotros recordarle a Él. Recordarle en el nombre de Jesús. En el poder de la sangre de Jesús. Te hago recordar que tú estás vencido. Que el poder de Cristo es para siempre. Que mi vida le pertenece a Cristo, a mi esposo, mis hijos, mi casa, mi trabajo le pertenece a Cristo. Tenemos que hablar así. Hay que hacerle pensar al enemigo que no somos realmente ignorantes de la palabra de Dios, que conocemos las promesas de Dios para nuestras vidas. Amén. Muy bien, entonces vemos esta gran verdad, ¿ok? Que el valor del evangelio está, el fundamento sólido del evangelio está en ¿qué? En la resurrección de Cristo Jesús. Amén. En la siguiente diapositiva vamos a ver también cómo
el Señor en su gracia. Cuando Él resucitó, antes de subir a la presencia de la gloria de Dios Padre, Él se detuvo unos días para estar específicamente con sus discípulos y les dio realmente, hizo 4 puntos importantes. Jesús vino a sus discípulos después de la resurrección con gran victoria y autoridad, como dice Juan 20, del 20 al 23. ¿Qué hizo primeramente? A ver, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Les dio qué? Paz. Les dio paz. Muy bien. ¿Qué más? Promesa de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Le dio la promesa de la llenura del Espíritu Santo. ¿El otro punto más? ¿Qué más? Les envió a la gran comisión. Muy bien. ¿Y el último punto? Les abrió el entendimiento. Santo y el fuego. Mira lo que lo que Jesús ha hecho contigo cuando tú has venido al Señor. Amén. Cuando tú has venido al Señor, Él te ha bendecido con estas 4 verdades que nunca lo debes olvidar y que tienes que recordarte tú misma, decirte, Anita, Dios te ha dado paz. Hortensia, Dios te ha dado promesa. La presencia del Espíritu Santo está sobre ti, contigo, dentro de ti. Está la presencia del Espíritu de Dios. Escúchame. El Espíritu de Dios es Dios mismo que ha venido a morar en tu espíritu. Por eso que nuestra vida comienza a ser diferente, porque el Espíritu de Dios ha descendido a nuestro ser interior, en nuestro hombre interior. Y nos está ayudando a sacar cada día al hombre viejo, para que el hombre nuevo sea edificado, vivificado de gloria en gloria. ¿Ok? Entonces, Él ha venido a darte paz, paz. Es un pacto que ha hecho contigo, conmigo. Y cuando Dios habla de un pacto es que no se quiebra para nada. Por eso que tú tienes que decirte a ti mismo, le tienes que decir al temor, al miedo, a la inseguridad, a la baja autoestima, tienes que decir, sal de mí porque esto no me pertenece. Yo tengo la paz de Cristo, amén, la paz de Dios y la paz del Espíritu de Dios. Wow. La gente llora por tener esto, hermana mía. La gente ignora esta gran verdad. Si lo supiera, wow, sería otra cosa. Por eso que nosotros que tenemos el mensaje de la paz, tenemos que dar. Aunque a veces pareciera que no lo tenemos. Pareciera que estamos deprimidos, inseguros, desanimados. Esas son las emociones que tienes que decirle, alma mía, confía en tu Dios. Alma mía, descansa en tu Dios. Alma mía, fortalécete en tu Dios. Tú mismo tienes que decirte, así como el salmista David, él podía expresar, alma mía, espera en Dios, alma mía, confía en tu Dios. Él mismo se decía, le decía a su alma, porque el alma es muy emotiva. Por eso que necesitamos de meditar la palabra y repetir lo que Dios dice, para que esa palabra se haga carne en nuestra vida. Que haga carne en nuestras vidas, en nuestra mente, y lo podamos declarar lo que Dios dice. Y cuando tú más lo declaras, el espíritu del mal se va, el espíritu del temor se va, de miedo, de inseguridad se va, en el nombre de Jesús. Tú tienes que decir, en el nombre de Jesús te ordeno, temor, te me vas de mí, o de mi esposo, de mis hijos, te me vas ahora, en el nombre de Jesús. Así tienes que ponerte firme y fuerte en el Señor. Y ante el enemigo, como dice el Señor, párate firme. Efesios 6:10 nos habla de pararnos firme ante el enemigo, pero ante Dios doblarnos, inclinarnos, rendirle honra y gloria a Él, ¿verdad? Entonces, los envió a la gran comisión. Te ha dado el privilegio que tú y yo podamos ser esos hombres y mujeres que vamos a anunciar el evangelio, de poder nosotros ser lo que vamos a hacer, la labor. Es verdad que no es fácil esta labor
No es fácil porque no es una labor natural, es una labor sobrenatural. Es una labor espiritual, mis queridas hermanas. No es fácil. No es fácil predicarle a una persona porque está el espíritu del mal sobre ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, clamar. Señor, voy a hablar con Sonia Castañeda, mi amiga, mi vecina, mi prima, qué sé yo. Padre, desde ahora te pido que toques su espíritu de Sonia Castañeda, quita todo espíritu de dureza, de incredulidad, Señor, y cuando yo le hable, no sea yo, sino tu espíritu, Señor, le hable y le quebrante su corazón. ¿Me entiende? Así tenemos que orar y clamar y decirle, Señor, mira, tú conoces a Sonia Castañeda, Señor, tú sabes quién es ella. Yo te pido que me des discernimiento y me des palabras precisas para hablarle. Y Dios te lo va a dar. ¿Sí? Dios te lo va a dar. Y aún estando en el carro, a veces estás con una señora a tu lado, Señor, oh Dios, ayúdame a hablar con esta señora, no dale un folletito, un mensaje, señora, Dios te ama. Este es el momento que tienes que tú recibir el amor de Dios. Y la señora te mira rara, señora, yo te digo porque yo lo estoy experimentando. Y me siento tan agradecida a Dios que estoy experimentando el amor de Dios. Y eso es lo que me está sosteniendo, la que me está fortaleciendo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Dilo tú misma, Señor, yo recibo tu amor. Yo lo recibo en mi corazón en el nombre de Jesús. Nada más tienes que decir. Animarlo, lo más sencillo, cortito, para que ellos puedan entender el valor del Evangelio. Ok, entonces Dios te da el mensaje de Marcos 16, de Juan 17 y 18 también, la de predicar del Evangelio, 28, 19 también, ¿no? Como dice el Señor, como tú me enviaste, así yo los envío al mundo. Mira tú, así como Él fue enviado para una gran comisión, Jesús fue enviado para esa gran comisión. Y ahora Él te mira a ti, mi querida, te mira a ti como su discípula. Y te está enviando a ti y a mí nos está enviando. Dice, no ruego por ellos solamente, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, cuando tú estás evangelizando, recuerda, tú no estás sola. Tú no estás sola. Juan 17, del 18 al 20, tú te vas a dar cuenta que tú no estás sola, sino que Dios dice, Señor, tú me has enviado. Tú vas a hacer la obra en el nombre de Jesús. ¿Está bien? Y luego el Señor me dice ahí que tenemos que entender que tenemos que predicar la palabra, hablar la palabra con valentía, con perseverancia, con fidelidad y con constancia. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado, abierto el entendimiento para entender la palabra de Dios. Señor, oh Dios, si todavía no estoy entendiendo como debe ser, abre mi entendimiento, Señor, oh Dios, que yo pueda entender tu propósito, tu voluntad, tu corazón, Señor, oh Dios, que yo pueda tener esa compasión, como dice Mateo 4 y Mateo 9, que habla de la compasión, que habla cómo Él tenía la autoridad de poder predicar la palabra, de poder enseñar y la de poder orar por los enfermos y la de poder liberar a aquellas personas que estuvieran poseídos. ¿Me entiendes? No tengas miedo cuando una persona entra con una actitud media rara. Tú tienes que decir, la sangre de Jesús tiene poder. Espíritu de Dios controla este espíritu en el nombre de Jesús. ¿Me entiendes? Él te ha dado autoridad a ti. Recuerda lo que dice Mateo 18, 18, 19. Él te ha dado esa autoridad para que tú lo cumplas, ¿ok? Y entonces vemos cómo los invistió con el Espíritu Santo, con ese poder de Dios, con ese fuego, con ese, se puede decir, perseverancia, con esa valentía, con esa fidelidad y constancia. Nos vistió el Señor. Así que no tengas temor, no digas, yo no puedo, yo no sé, no digas eso. Es el Espíritu de Dios a través de ti que va a hacer la obra. Tú dile nomás, heme aquí, Señor. Úsame. ¿Está bien? La siguiente diapositiva, heme aquí, Señor. Úsame, Señor, y el Señor te va a ayudar. La siguiente diapositiva, muy bien. Entonces aquí vemos que Dios nos está realmente marcando más nuestro corazón a entender su propósito.
el llamado de Dios. Ustedes saben muy bien cómo Dios en la palabra del Señor, en el libro de Efesios 4:1, he sido llamado a cumplir, dice, su propósito divino aquí en la tierra, como dice Efesios 4:1. Pero primeramente quiero decirte que el primer llamamiento que Dios ha hecho contigo es estar en comunión con Él. Tú vas a hacer grandes proezas y maravillas para Dios, mis queridas. Van a hacer grandes proezas y maravillas. Van a hacer cosas, sus ojos van a ver cosas increíbles. ¿Por qué? Porque has entendido que tienes que estar en conexión con el Espíritu de Dios. Como dice en 1 Corintios 1:9, la labor no es fácil porque no es natural, sino espiritual. Y Dios te ha llamado a tener comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a orar. A veces no tenemos ganas, a veces no tenemos fuerza, a veces nos sentimos desanimadas, pero no, tú no vayas sola. Ve con el Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, ayúdame, vamos. Aún cuando tienes que hablar con tu marido, no vayas sola. Tienes que pedir, Espíritu Santo, ayúdame. A veces estás cansada, sin ánimo. Ayúdame, Espíritu Santo, a hablar con mi esposo. No quiero cometer tantos errores que cometemos por nuestro... A veces estamos con la mente cruzada, cansada, qué sé yo, pero el Espíritu Santo está para ayudar. ¿Ok? Para ayudarnos a cada uno de nosotros. Entonces, el primer llamado que el Señor nos hace es de poder estar en comunión. La comunión con Dios, Dios allí te va a revelar, te va a poner aún el nombre de las personas. Así que no tengas, no descuides ese punto que es tan importante. Y el segundo llamado es de poder ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. De ir y predicar. Y ir a las naciones. ¿Quién sabe que Dios te lleve a otra nación? Conocemos tantos hermanos de Catedral de Fe que se han ido a otras naciones y han abierto obra en Japón, en Australia, en Argentina, en Francia, en Brasil. Tenemos obra. ¿Por qué? Porque fueron hermanos que viajaron. Ellos vivían muy apasionados por servir al Señor y mira, ya les confirma y han levantado una hermosa obra. Así que, hermanos, tú no sabes el plan que Dios tiene para ti, pero tú sé fiel donde estás ahorita y el Señor te va a bendecir. Muy bien, entonces seguimos en la siguiente diapositiva de ver cómo el Señor nos ha llamado bajo un propósito divino. Su pasión, falta la H, iba creciendo en amor, compasión y en la evangelización. Es verdad, cuando uno se enamora de Dios más y más, uno va creciendo en esa pasión, en esa compasión, en la evangelización. Creer en pasión y compasión de Jesús. Librarás a los que son llevados ¿a dónde? A muerte eterna. ¿Qué más? Harás volver al pecador del error de su pecado. Muy bien, Santiago. Enseñarás y testificarás a los que están perdidos en poder, en señales y prodigios. Muy bien. Mira tú cómo Dios te va a usar, porque hay dos caminos que la gente está caminando y no sabe cuál de los dos es mejor, pero vamos a guiarle. Nosotros sabemos el verdadero camino, le vamos a guiar a esa persona, el cual le va a llevar hacia el cielo y no hacia el infierno. ¿Me entiende? La siguiente diapositiva, lo vamos a guiar, hermano. Tenemos que ayudar, empezando con nuestra familia, empezando con las personas que están cerca a nuestro alrededor, ¿ok? La urgencia de evangelizar, de veras que es urgente. ¿Qué dice 2 Corintios 4, 3 y 4? ¿Qué dice el Señor? ¿Alguien me puede leerlo? Los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Muy bien, muy bien. Eso es lo que está pasando con la gente. Y ahí me faltó añadir 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo, a recordar de poder poner allí
que Dios nos hace ver que en esos posteros tiempos el corazón del hombre va a ser perverso. Porque quiero decirte, hermana, esto pareciera increíble de creerlo, pero es cierto. El espíritu del mal ha descendido con fuerza a este mundo. ¿Tú crees que lo que hemos pasado en la pandemia y lo que estamos pasando en varios países, esto no es cosa del hombre, es obra del enemigo, que ha tomado posesión de la mente de la gente? Ha tomado posesión aquella gente que no conoce al Señor, aquella gente que ha entrado en crueldad, en rebeldía, ha entrado en eso. Pero en el nombre de Jesús, Dios nos ha dado toda autoridad, como dice aquí en Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nos ha dado a nosotros para quebrantar esas obras del mal en el nombre de Jesús. Tenemos que creerlo y hacerlo, ¿verdad? Entonces, tenemos que creer realmente y decir, Señor, gracias, porque ayúdame a crecer en pasión, en compasión, como lo tuvo Jesús. Él tuvo gran compasión por la gente y todas esas necesidades tenemos nosotros que predicar, tenemos que anunciar hoy más que nunca. El mundo realmente será tocado, acuérdate de mí. El mundo, como dice aquí, en la otra lámina, ¿qué dice? A ver, quisiera que me lea Sonia o alguien más. A ver, ¿qué dice en la otra lámina? A ver, ¿qué El dice? mundo ¿Te ha tocado? ¿Sí? ¿Siga? Lo moviste, Anita, creo. Ah, ya, regresa, Anita. Ya, muy bien. A ver, el mundo No será tocado por el amor y con el espíritu de servicio que Jesús nos enseñó. Lucas 19:10. Todos debemos buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Muy bien. Entonces, el mundo va a ser tocado por el amor que Dios ha derramado en ti. Y eso es lo que tu compasión es muestra de tu amor. Tu pasión de evangelizar es muestra de tu amor, ¿verdad? Así que recuerda lo que dice Mateo 10:32. El que me testifica delante de los hombres, yo también te hablaré al Padre de ti. Así que, hermana, si quieres que Dios te conozca más cerca, habla de Cristo. Yo me he dado cuenta que toda persona que ha comenzado a testificar del amor de Dios, a testificar de la obra que Dios ha hecho, esos hermanos han crecido rápido y hasta el día de hoy permanecen fieles y apasionados. Pero el que se queda callado, el que no, ¿cómo va a ser? Se limitan, se sienten limitados. Pero no es la voluntad de Dios que estés así. Así que en el nombre de Jesús, agárrate de Mateo 10. Mateo 10:32. Mateo 10:32. Dios quiere que tú puedas testificar más que nunca. Recuerda que Jesús mismo lo dijo, aún en Marcos 5:19, que cuando Jesús liberó a ese hombre que estaba poseído, endemoniado, ese hombre dijo, Jesús, voy a seguirte. No, le dijo, primero ve con tu familia, testifica de mí, háblale de mí. La samaritana, ¿qué hizo? Corrió a testificar la samaritana, ¿ok? ¿Qué hizo? Zaqueo testificó. Por eso que fueron hombres firmes en la palabra, en todo, hasta el final, porque hicieron algo maravilloso. Daban gloria a Dios. A tú testificar, das gloria a Dios. Jesús dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de tu vida. Así que, hermanas, hermanos, no podemos quedarnos callados. Tenemos que testificar, ¿ok? La siguiente diapositiva ya. Vemos aquí realmente cómo Dios está llamándote a ti. La siguiente diapositiva, Anita, cómo Dios nos está llamando a que nosotros podamos actuar conforme a Mateo 10. Aún primeramente en el libro de Romanos. Vamos a ver el Romanos. El libro de Romanos 10 nos habla de esta historia, pero todo esto iba de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso está en el libro de Romanos, ¿no? ¿Cómo pues invocarán? Romanos 10.
14 al 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Quién más lo sigue leyendo? A ver. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Mire usted, Felipe esta palabra lo tomó en su corazón. Y era un hombre, dice, lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese carro. A ese Ainú que estaba leyendo un libro, un pergamino de la palabra de Dios y no le entendía. Mucha gente lee la Biblia, ¿sabe usted? Mucha gente tiene la Biblia en su casa y no le entiende, no le entiende. Lo ven como un libro de historia simplemente. Pero en el nombre de Jesús, nosotros que conocemos cómo estudiarla, le vamos a ayudar a ellos. Ahí vemos la historia de Felipe el etíope. Cómo este hombre realmente pudo enseñar a este hombre. Y no solamente de evangelizar la palabra, sino también de llevarlo a que pueda ser bautizado en el nombre de Jesús. Y eso tenemos que hacer. Tenemos que ganar esas vidas, tenemos que hacer que se entreguen al Señor y también que esas vidas puedan realmente tomar el paso de fe, el paso de obediencia, bautizarse y seguir siendo fiel al Señor. Fiel al Señor. En el libro de Romanos 10:9, y esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Tenemos que ayudar a la gente. La siguiente diapositiva, ayudarlos a que ellos entren realmente a esa conversión en su corazón. Anita, la siguiente diapositiva, ¿no? Que el Señor realmente nos lleve a ese llamado al arrepentimiento. Al arrepentimiento. ¿Ok? ¿Alguien me puede leer ese versículo o también el otro versículo, por favor? Amén, pastora. Romanos 10:15 dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10:9. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén, pastor. Eso tenemos que hacer con las personas, que ellos lleguen a tener, de dar ese paso de arrepentimiento, de decir, sí, yo reconozco. Y tienes que enseñarle que con el corazón se cree. Todos creen en Dios, ¿sí o no? Porque Dios ha puesto su ADN en el ser humano. En cada célula de nuestro cuerpo está escrito el nombre de Dios. Y la gente no se da cuenta. Y cuando hay un terremoto o algo, ¿qué hacen? Dios mío, ¿sí o no? Porque en ellos está el ADN, el nombre de Dios. Lo que dice Isaías 43:1. Mío eres tú y sobre ti he puesto mi nombre. Así que, hermanas, hermanos míos, tenemos que llevar a la gente a que entienda que ellos tienen que confesar con su boca, creerlo de corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca para salvación. Que ellos declaren para que Dios escuche, aún el mismo enemigo escuche la confesión que está haciendo. No digo que lo va a tener que gritar, Señor Jesús, no, por favor. Seamos más tranquilos, de una forma tranquila, en un lugar privado puede ser, ¿no? Porque uno son vergonzosos, ayudarlo para que reciba. O si está en el templo, bueno, ya se puede hacer públicamente lo que el pastor pueda guiarle, ¿me entiende? Entonces es importante que la persona pueda creer y confesar con su boca. Y el Señor, y felicitarlos, decirle qué bueno María o qué bueno Gladys, hoy ha recibido al Señor, ha dado un gran paso. La Biblia dice que hay gozo en el cielo, porque tú hoy has decidido
unirte a Dios y Dios lo va a hacer. Así que pide, cuando llegas a tu casa, dile gracias, gracias Señor, porque hoy moras en mi corazón. ¿Ok? Muy bien, ya la última diapositiva, hermanos, ya terminando. Vemos cómo es importante el arrepentimiento, que se arrepiente de sus pecados también, ¿no? De ver que ha estado alejado de Dios y que hoy se acercan a Dios. Muy bien, creciendo en amor y compasión en la organización. Yo tengo que llegar a entender la importancia de cómo ir creciendo más y más. Necesito que el Señor me ayude a entender este gran paso, que tengo que cumplir tu ministerio, cumple tu servicio, como dice Colosenses 4:7, con visión, con misión, con propósito, ¿ok? Con ese propósito, con esa gran misión de salir, cuando vayas a la calle, compartir, cuando vayas en la radio, o en YouTube, en Twitter, Facebook, en WhatsApp, Instagram, manda mensaje como están mandando ahora, un mensaje de salvación y decirle, recibe Señor, y si quieres que yo te ayude, pues conéctate conmigo, decirle así, ¿no? Entonces, así vamos ganando personas, discernir los tiempos en que vivimos, conocer el carácter de los hombres del mundo en este tiempo. Estamos viviendo tiempos malos, hermana, estamos viviendo tiempos difíciles, por favor, que podamos discernir realmente la necesidad que hay hoy en día y que tenemos que cubrirnos también. Como le decía, esos hombres malos que están siendo poseídos por el enemigo, que lo que va a buscar es cómo atacar, pero en el nombre de Jesús nos vamos a cubrir. Nos tenemos que cubrirnos en el nombre de Jesús, ¿ok? Depender de la guía del Espíritu Santo, es verdad. Hoy tienes que entender que tú sola no puedes caminar ni vivir sola. Tienes que pedir la ayuda del Espíritu Santo en todo, porque aún en las pruebas necesitas fortaleza. Pide al Espíritu Santo. Necesitas paz, necesitas dirección. Pide al Espíritu Santo. Él está comisionado, está aquí en la tierra para ayudarte. No te sientas sola ni desamparada. Y si te sientes tentada hacia el mal, tú tienes que pedir, Espíritu Santo, ven, ayúdame, tu dominio propio sobre mí. Tienes que pedir al Espíritu Santo, ¿ok? Dependa de la guía del Espíritu Santo y de la palabra de Dios diariamente. Vivir en temor a Dios. Cuida tu testimonio. Cuida tu testimonio en santidad, en pureza y justicia, en verdad y en honestidad. Cuida tu testimonio. Es muy importante, amados hermanos, en este tiempo. De tal manera que dice que que el diablo no tenga ocasión de acusarte ante Dios, porque él nos acusa ante Dios. De tal manera que él no tenga que no nos avergüence, porque él nos avergüenza. Hermanos, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Si estamos actuando mal, de inmediato pídele a Dios que te ayude. Señor, Espíritu Santo, perdóname. En este momento necesito tu ayuda. Necesito, como dice Tito 2:8, dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, el diablo, se avergüence y no tenga nada malo de decir de nosotros. Que no tenga nada malo que hablar de nosotros. Que él se avergüence. ¿Ok? Mantengámonos firmes delante del Señor. Si hay errores, pídele al Señor que le ayude. El Señor te va a ayudar. Así que vivir en temor a Dios. Cuida tu testimonio en santidad, en pureza, en justicia, verdad y honestidad. ¿Ok? Y siembra para la extensión del reino de Dios. Siembra, sé generosa para el reino de Dios. Nunca diga, ay, ¿por qué tengo que dar mi ofrenda? ¿Por qué tengo que dar esto? Nunca, porque si tú dices eso, cierras la puerta, no solamente para ti, sino para tu generación. Te digo esto, lo que dice el Señor, aún para tu generación. Tú tienes que ser generosa. Dios no está mirando cantidades, Dios lo que está mirando tu fe, porque todo lo que tú siembras, Dios lo pone en una canastilla.
Dios lo pone en una canastilla y este va como dice el que siembra, va a recibir la cosecha, ¿ok? Si estamos sembrando, vamos a recibir cosecha de lo que damos nosotros. Y el Señor va a ser fiel en todo, ¿ok? Así que levantémonos en esta hora. Ya para terminar con este mensaje que dice en Mateo. Hermana Anita, la última diapositiva que vemos aquí es que Dios te dice en Mateo 28, 18 y 20. Así como lo dijo los discípulos, te lo está diciendo a ti. Te lo está diciendo a ti en este tiempo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole y enseñándole, de poder predicarle la palabra de Dios. Predícale a tiempo y fuera de tiempo. Que tú puedas orar por esa persona, que tú puedas continuar orando continuamente y el Señor te va a bendecir. Amados hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Sigamos adelante. Nosotros somos esos cosechadores, ¿sí? Nosotros somos esos cosechadores. Queremos que usted y yo nos podamos unir para ese tiempo de ganar almas para Cristo. Y esas almas que ganemos para Cristo tenemos que traerlo en sus ágapes, llévenlo en sus ágapes, invítelos en sus ágapes y luego poder ser enseñado. Pero usted invítelo a que sea parte de sus ágapes y ellos puedan conocer así la palabra de vida.